¿Qué tal? ¿Se acuerdan también? Po? Así que ahí se les agradece siempre toda la colaboración en el chat y la buena disposición. Comenzamos entonces, pues ahí mientras se están integrando algunos, dice, definición de una potencia. Cuando nosotros trabajamos con una potencia, la escribimos de esa forma, ¿ok? Como un A elevado a N, donde A se va a multiplicar una cierta cantidad de veces indicado por el N. Acuérdate que A se llama base y N se denomina exponente. Entonces el N siempre aquí aparece como un número entero positivo y vamos a recordar y vamos a ver por qué ocurre eso. Entonces, el ejemplo ahí que aparece sería un 2 elevado a 3. Entonces, 2 elevado a 3 sería claramente un 2 por 2 por 2 y eso sería 8. Entonces, aquí el clásico error, yo lo he visto por ahí, algunas personas me dicen, profe, ese numerito que está ahí debería ser 6. No, multiplican el 2 con el 3 y eso no sería correcto y eso sería totalmente incorrecto. No se te vaya a olvidar que en este caso, cuando tú ves una potencia, vas a multiplicar la cantidad de veces que te indique el exponente. ¿Ok? Entonces, ten cuidado con esos detalles, con el apuro siempre ocurre. Ahora, fíjate, tengo el 1/3, también una fracción al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo que con el número entero. Multiplico la fracción la cantidad de veces que me indique el exponente, en este caso 1/3 por 1/3. Ahora, esto me quedaría como una multiplicación de fracciones, en donde yo multiplico numerador con numerador, 1 por 1, y el denominador con el denominador, 3 por 3. Entonces esto me quedaría 1. Bien, entonces acá lo importante es, en este caso, nos vamos a quedar aquí con el tema del uso del paréntesis, no sé si lo observaste bien, porque acá eso es súper importante, no tienes que tener precaución, sobre todo con las fracciones, y con el tema de los signos, que justamente es lo que viene ahora. Entonces, cuando nosotros trabajamos con una potencia, fíjate aquí, un a elevado a n no siempre es igual a un menos, paréntesis, elevado a n. Entonces, si te fijas en el ejemplo, es bastante aclaratorio con respecto a eso. ¿Por qué? Porque la diferencia simplemente está en el uso del paréntesis. Cuando usted aplica el menos 2 elevado a 4 sin el uso del paréntesis, es como que si tú no distribuyeras el signo en la potencia. Mientras que cuando usted aplica el paréntesis en la base, bueno, aquí sí se va a distribuir en todo el uso de la potencia. ¿A qué me refiero con esto? Si te fijas bien, en el primer caso es como que si yo colocara menos, ahí paréntesis, de forma virtual, así como que imaginariamente colocara menos paréntesis 2 por 2 por 2 por 2, porque esto sería un menos 2 elevado a 4. Eso quiere decir que el negativo no se incluye en el uso de la potencia. Entonces esto me quedaría como 16 y luego le agrega el paréntesis y esto sería un número negativo. Mientras que si usted le agrega el uso del paréntesis como es en el segundo caso, como lo que aparece acá, aquí ya es diferente la cosa porque estás agregando el paréntesis, esto es como la prioridad operatoria. Entonces te quedaría menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Y aquí el menos por menos es más por menos es menos, y menos por menos es más. Entonces la cantidad de veces que tú estás multiplicando, como es par, y el número es un número negativo, quiere decir que el resultado va a ser par. Entonces, eso es totalmente distinto a lo que nos dio en el formato anterior cuando no uso el paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que menos 16 es totalmente distinto al 16 cuando es positivo porque estás distribuyendo el signo cuando le colocas el paréntesis en el segundo caso. Bien, entonces acá tienes que tener cuidado con eso y la verdad es que siempre uno se confunde. Y la diferencia también, y también ocurre con las potencias cuando están con fracciones. Fíjate en el segundo caso. Cuando nosotros trabajamos con una fracción y elevas a una potencia, si no le agregas el paréntesis, te va a ocurrir lo que está explicándote acá la diapositiva. Un a dividido en b y todo elevado a n, esto quiere decir que se está agregando el uso del paréntesis, es totalmente distinto a un a elevado a n dividido en b. Claramente acá los denominadores en caso del b tiene que ser distinto de 0 y el a también para que tengamos un resultado en esa expresión. Entonces aquí el ejemplo es bastante gráfico, te va a quedar esta idea. Fíjate en el primer caso, un 4/3 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que te está diciendo, bueno, esto sería 4/3 por 4/3, como lo habíamos visto anteriormente, es exactamente lo mismo, pero ¿qué es lo que ocurre? Acá te están explicando que el 2, que es el exponente de esto, está haciendo, va a elevar tanto al 4 como al 3, es decir, 4 al cuadrado dividido en un 3 al cuadrado. Ahora, recordar que aquí el uso de la potencia, cuando le colocas el paréntesis, hace que cada término de la fracción quede al cuadrado, entonces te quedaría el resultado como 16 noveno, ¿bien? Ahora, si no le colocaras el paréntesis, como lo estás haciendo en el segundo caso, ¿qué ocurre ahí?
Nada más que el 2 está afectando al 4, pues entonces te va a quedar 4 al cuadrado y el resultado sería 16 y el 3 no le pasa absolutamente nada, se copia y se pega y el resultado sería 16 tercios, algo totalmente distinto a lo que ocurre acá con el 16 noveno. ¿Ok? Entonces, tienes dos apreciaciones que tienes que considerar. Primero, esto que está aquí, que es el menos a elevado a n con paréntesis, es totalmente distinto a no colocar el paréntesis. Y luego el segundo caso, cuando lo estás trabajando con las fracciones. ¿Ok, chiquillos? ¿Se entendió la idea? ¿Están por ahí? ¿Vamos de acuerdo? Perfecto, ninguna duda. ¿Se recordaban entonces del uso del paréntesis? Ya, buena. Ya, no se les vaya a olvidar, ¿ah? No se les vaya a olvidar. Ahora, bien, entonces aquí ocurre una cosa súper importante. ¿No? Aquí dice no siempre, ¿cierto? No siempre. Entonces cuando dice no siempre, eso quiere decir que en algunos casos se cumple. ¿No? Entonces, ¿en qué caso creen ustedes que se va a cumplir, que sí van a ser iguales? Porque aquí te mostraron el caso en que no se cumple. ¿No? Entonces tenemos que revisar eso, porque en algunos casos sí y en algunos casos no. Ah, perfecto. Y ahí ya nos están colaborando. Veamos qué ocurre entonces. ¿Les parece? Ya estamos listos con esta. Ya parece que están algunos adelantados al tema. Veamos qué ocurre. Entonces, y ahí lo que están diciendo ustedes. ¿De qué depende el signo de la potencia? Ah, entonces si la base es positiva y el exponente también es positivo, la potencia es positiva. ¿A qué me refiero con esto? Ya sea en estos dos casos, los dos ejemplos, la base, el 3, la base, 4 tercios, un número entero y un racional, una fracción, ¿ok? Ambas elevadas a un exponente par, el resultado no hay ningún problema y no hay vuelta que darle, es siempre positivo, ¿ok? 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, 4 tercios al cuadrado, 4 tercios por 4 tercios, 16 novenos. ¿Ok? Resultado positivo. No hay ningún drama. Veamos qué ocurre en el segundo caso, cuando tenemos una base negativa y un exponente par. ¿No? Entonces dice que el resultado de todo esto, la potencia es positiva. Entonces, aquí tiene un pequeño detalle. Si te fijas bien, ¿qué le agregaron acá, chiquillos? ¿Qué le agregaron acá? El uso del, ¿qué es lo que se ve? Ahí te lo marqué con color rojo. Claro, justamente el uso del paréntesis. Cuando usted, exacto, cuando usted trabaja con una potencia, cuando te dicen base negativa, exponente par, la letra chica dice que tienes que considerar el uso del paréntesis. Es decir, esto que está aquí no se incluye. Menos 3 elevado a 2. ¿Cuánto sería menos 3 elevado a 2, chicos? Porque ahí no le agregué el paréntesis. Entonces no estaría incluido dentro de esta apreciación. Entonces, claro, muy bien, esto sería menos, y ahí le colocas 3 por 3 porque no lleva el paréntesis, y el resultado sería negativo. Entonces, en ese caso no se cumple, que fue lo que estaba mostrando la diapositiva anterior, entonces tienes que tener mucho cuidado con eso de agregar o no agregar el paréntesis. Acá, claramente, el ejemplo de la letra A te quedaría menos 3 al cuadrado, que sería menos 3 por menos 3, menos por menos más, 3 por 3, 9. Perfecto, resultado positivo, porque le agregué el paréntesis. Menos 2 quintos al cuadrado, la misma idea. Menos por menos, más 2 quintos por 2 quintos, 4 sobre 25. Pero esto claramente se cumple si es que lleva el uso, o si usted ocupa en su base el paréntesis, porque o si no, estaría hablando del caso que nosotros habíamos visto anteriormente en la diapositiva anterior. ¿Ok? Entonces tienes que tener cuidado con eso de la base negativa exponente par. Tienes que agregarle el paréntesis. Bien, luego trabajas con el tema de la base negativa exponente impar. Ojo, también se le incluye el paréntesis. Entonces dice que el resultado de la potencia debe ser negativo. Entonces aquí, menos 3 al cubo sería menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Te fijas? Resultado menos por menos más por menos, multiplico los 3, el resultado es 27. Lo mismo ocurre con el menos 7 cuartos elevado a 3. Sería menos 7 cuartos por menos 7 cuartos por menos 7 cuartos. 7 por 7 por 7, 343. 4 por 4 por 4, 64. Y como tengo en este caso 3 signos negativos en multiplicación, el resultado te queda negativo. ¿Ok? Entonces también ocurre esto, pero aquí hay un fenómeno súper importante, porque acá sí se cumple, porque mira, ¿a qué me refiero con esto? Menos 3 al cubo, chiquillos, ¿cuánto es aquí? Porque aquí no le agregué el paréntesis, no le agregué. Entonces, menos 3 al cubo sería como el caso anterior, pero le agrego un 3 más, entonces me quedaría menos 3 por 3
por 3, ¿cierto? Es como que si hiciera esto. Entonces multiplico esto que está acá al interior, que sería las 3 veces el 3, me queda 27 y le agregas el negativo. Entonces, gracias Andrea. El punto es el siguiente, ¿fue necesario agregar el paréntesis acá para que el resultado, porque aquí no le agregué el paréntesis, po. Mira, y acá sí le agregué el paréntesis. Entonces, ¿fue necesario? Claramente no. Ahora, aritméticamente son dos procesos distintos. Este que está aquí, que sería multiplicar el menos 3 3 veces, a multiplicar el 3 3 veces y luego agregarle el negativo. Es un proceso aritmético distinto, pero el resultado es el mismo, pero no afecta. Entonces tienes que tener cuidado con ese detalle. ¿En dónde va a afectar? Cuando la base es negativa y el exponente es par. Ahí, nada que hacer, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, cuando usted coloque un exponente par, el profe dijo que si tiene base negativa y no lleva paréntesis, el resultado es negativo. Si lleva paréntesis, el resultado es positivo. Ahí sí importa. Acá, la verdad es que no importa tanto en el resultado, pero sí en el proceso aritmético. Es decir, cuando usted está desarrollando la potencia. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? ¿Se entendió la idea de cuando la base es negativa? ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Ya, muy bien. Ya, ok. Gracias. Ahí alcanzó a pasar el chat, no alcancé a leer todos los mensajes, chiquillos. Alguien escribió algo, no alcancé a leerlo. Lo que estábamos revisando era solamente cuando tengo la base negativa y el exponente par y no le llevas, no le colocas el uso del paréntesis. Así que, gracias. Profe, si lleva paréntesis es positivo, la base es negativa o positiva, va a depender del ejercicio. O sea que si lleva paréntesis quedaría negativo, si lleva paréntesis llegaría negativo. La verdad es que va a depender del ejercicio generalmente. Si la base te la coloca en negativa, usted lo único que tiene que revisar es el paréntesis y el exponente. Si el exponente es par, el resultado es positivo, siempre y cuando la base sea negativa o positiva, si lleva paréntesis y el exponente es par. Nada más que eso. Entonces aquí la gran diferencia siempre va a estar por el uso del paréntesis. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es menos, la base exponente impar, aunque tenga paréntesis, es negativo. Claro. Entonces, el menos 9 está... no, es porque no lleva paréntesis. Parece que ahí estamos bien. Ya. Estamos listos con las dudas, parece. Ya, seguimos avanzando. No te preocupes, no hay ningún problema. Ok, vamos entonces cuando la base es 0 y el exponente es positivo. Bueno, si la base es 0, no hay vuelta que darle 0 elevado a cualquier cosa, siempre es 0, siempre y cuando no sea 0 el exponente, ¿ok? Ahí estaríamos trabajando con algo que no está definido. Entonces, 0 elevado a cualquier número que sea distinto de 0 es igual a 0. Bien, vamos avanzando entonces. Parece que ya quedó más o menos claro el tema del uso de si es positivo o es negativo, cuando la base es negativa, cuando la base es positiva. Ahora vamos a trabajar con el uso de las propiedades. Bien, cuando nosotros tenemos multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente, ¿qué es lo que dice ahí que tenemos que hacer? Simplemente mantener la base y sumar los exponentes. Supongamos, un ejemplo sencillo, supongamos que tengo un 2 elevado a 3 por un 2 elevado a 2. ¿Qué es lo que dice que tienes que hacer la propiedad? Bueno, si estoy multiplicando dos potencias de igual base, los exponentes se deben sumar. Entonces esto me va a quedar como un 2 elevado a un 3 más 2, y el resultado sería un 2 elevado a 5. ¿Cuál debería ser el resultado de un 2 elevado a 5, chicos? A ver, eso sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Eso me quedaría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, y 16 por 2, muchas gracias por la ayuda, debería ser 32. Pero alguien me dice, profe, acá, ¿es necesario siempre aplicar la propiedad? Bueno, depende del tipo de ejercicio, en el contexto en el que te encuentres y si recuerdas o no la propiedad. Claramente no es necesario en algunos casos y usted puede desarrollar la potencia, porque si te fijas bien, el 2 elevado a 3, claramente nosotros ya lo habíamos hecho anteriormente, es un 8. Ahora, si yo trabajo con este 2 al cuadrado, eso sería un 4. Y 8 por 4, ¿qué resultado será? Claramente exactamente el mismo,
que tomar el 2 elevado a 5. Es decir, si yo trabajo de forma independiente con las potencias antes de aplicar la propiedad, el resultado debe ser exactamente el mismo. No puede cambiar porque si no tendrías cosas distintas. Tiene que ser todo de la mano, tiene que estar relacionado. Entonces, si yo desarrollo las potencias y no aplico la propiedad y luego las multiplico, el resultado debería ser 32 como en este caso. ¿Ok? Bien, ¿se entendió la idea entonces, chicos? Ya. Ah, bueno. Perfecto. Claro, es lo mismo. Lo que pasa es que ahí tienes que elegir tú. Ya, fíjate ahora, en otro ejemplo voy a borrar ahí el caso para que les quede clarita la idea. Supongamos ahí hay dos ejemplos con el caso de números enteros y números racionales, fracciones. Entonces 6 elevado a 8 por 6 elevado a 7, 6 elevado a 15. El 15, que es el exponente, es la suma del 8 con el 7. Y lo mismo ocurre en la letra B, menos 2 noveno al cuadrado, y menos 2 noveno elevado a 5, multiplicación de potencias de igual base. Se mantiene el menos 2 noveno y sumo el 2 con el 5. Bien, aquí tienes el uso del paréntesis, tienes que tener cuidado, ¿te fijas? Acá está el uso del paréntesis, entonces con las fracciones tienes que tener cuidado con ese datito que está ahí. Si no lleva paréntesis, no se aplica la idea. Bien, entonces, ¿qué ocurre con la multiplicación de potencias? Que ahora es al revés de lo anterior. Tienen distinta base e igual exponente. Entonces, supongamos que yo tengo aquí un 3 al cuadrado por un 2 al cuadrado. Es lo mismo, pero ¿qué es lo que te dice la propiedad? Que debes agrupar. Entonces, esto me quedaría como un 3 por 2 elevado al cuadrado. Si desarrollara esto que está aquí, me va a quedar como un 6 al cuadrado. Y 6 al cuadrado sabemos que sería un 6 por 6, y esto es igual, muchas gracias, igual a 36. Pero si yo desarrollo este 3 al cuadrado, eso sabemos que es un 3 por 3, y eso va a ser igual a 9. Si yo desarrollara el 2 al cuadrado, eso que está ahí sería 4, y 9 por 4 debe ser exactamente el mismo resultado que el 6 que está ahí. ¿Te fijas? Debe todo cuadrar. No sé si me van siguiendo la idea. Entonces, dale, no hay ningún problema. Así que tranquilos, chiquillos. ¿Se entendió el punto? Buena. Perfecto. Ahí está. Estamos entonces. Borramos la idea. Te fijas que desarrollar o aplicar la propiedad debe ser exactamente el mismo. Entonces, profe, dice la Cata, si la de igual base son distintos signos, ¿qué se hace? Bueno, no se puede hacer mucho porque son distintos. Tienes que aplicar otra propiedad ahí. Se separan. ¿Ok? Pero ese es otro caso, ¿eh? Aquí tiene que ser todo igual. Tienen que tener igual signo e igual número. No sé si me explico, Cata. Ya no será igual. Claro, esa es la idea. Ya, mira, fíjate aquí. Cuando yo tengo un 5 elevado a 8 por un 3 elevado a 8, el exponente es el mismo y las bases acá se van a juntar multiplicando y esto me quedaría como 15 elevado a 8. Entonces aquí tengo un menos 3 medios elevado a 5 por 7 elevado a 5, exponente es el mismo. Cata, mira, en este caso, sí, lo que podríamos hacer sería como el ejemplo de la letra B. Pero acá te fijas que calzan una propiedad porque tienen el mismo exponente, ¿te fijas? Entonces ahí podría ser quizás algo de lo que preguntas tú. Pero si estás trabajando con la de arriba, tiene que ser todo igual. La base tiene que tener el mismo signo. Si tienen el mismo número y distintos signos, ya no es igual. Como dice Vicente, ya no será igual. ¿Ok? Bien, espero que les haya aclarado las dudas, espero que estemos ok con el tema de la multiplicación de potencia. Entonces tienes que considerar estos dos casos. Cuando tienes igual base, usted suma los exponentes, y cuando tienes distinta base, multiplica, en este caso, las bases y mantienes el exponente. ¿Ok? Le vamos a ir agregando sal a esto, un poquito de dificultad, más propiedades. Fíjate entonces aquí, división de potencias de igual base, distinto exponente. Entonces aquí, nada que hacer. Si en el caso de la multiplicación se sumaba, aquí en lo opuesto, usted debe restar. Fíjate en los ejemplos. 4 elevado a 8 dividido en un 4 al cuadrado. Mantengo la base, 4, y resto los exponentes, el 8 con el 2, me va a quedar 6, es decir, 4 elevado a 6. Ahora, esto en el ejemplo B, la idea es exactamente la misma.
con los números racionales, las fracciones, 3 octavos elevado a 9, dividido, división aritmética, 2 puntitos, ¿bien? 3 octavos elevado a 2. Mantengo la base 3 octavos y resto los exponentes, el 9 con el 2, y el resultado me da 7. ¿Te fijas? Entonces, división de potencias de igual base, distinto exponente, mantengo la base y resto los exponentes. Ahora viene Benja, ahora viene, tranquilo. Entonces, en el caso de la división de distinta base e igual exponente, van adelantado algunos. Sí, en el caso de la división se divide, po. Agrupa, le colocas el paréntesis. Entonces, a elevado a n dividido en un b elevado a n sería a dividido en b y todo elevado a n. Cuando dices todo, le agrega el paréntesis Benja. Entonces, supongamos que en el ejemplo de la letra A tengo un 5 elevado a 9 dividido en un 3 elevado a 9. Entonces, esto me quedaría como 5 tercios y todo elevado a 9. ¿Ok? Entonces algunos me dicen, profe, ¿y esto es exactamente lo mismo que en la multiplicación? Si en vez de que estar dividiendo, tengo los mismos exponentes, ¿se agrupan? Claro que sí. Es exactamente la misma idea. ¿Cuándo cambia? Ah, cuando es suma o resta. Es decir, cuando usted suma los exponentes porque las bases son iguales. Y cuando restan los exponentes, las bases también son iguales. Pero una está en división y la otra en multiplicación. ¿Ok? Ese es el mismo principio. Entonces acá lo único que debes hacer cuando tienen el mismo exponente es agrupar. Y tienes que aplicar la operación que aparece. Si te aparece multiplicación, multiplique. Si te aparece división, divida. Y ese es todo el cuento. ¿Ok? Entonces, chiquillos, hasta acá todo claro. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ah, ya, todo bien. Sí, que vi pasar unas preguntas por ahí. Ah, ya, perfecto. Dele nomás. Ah, ya. Ah, buena, ya. Sigamos entonces. Fíjate aquí, cuando nosotros trabajamos entonces con la potencia de una potencia, tenemos lo siguiente. La potencia de una potencia es cuando tienes una potencia elevada a otra. Entonces la idea es multiplicar los exponentes. Entonces tengo un a elevado a b y todo elevado a c. Eso va a ser igual a un a un a elevado a b por c. Entonces el principio aquí es el siguiente. Supongamos que tengo la siguiente idea. Tengo un 2, a ver, pasé de largo ahí, tengo un 2 elevado a 3 y todo esto al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué me dice la propiedad? Simplemente usted debe multiplicar. Esto me va a quedar como un 2 elevado a un 3 por 2 y esto me va a quedar como un 2 elevado a 6. ¿Y cuánto debiese ser, chiquillo, el 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2 sería 32 y 32 por 2 sería 64. Perfecto. Pero aquí está la trampa. Mira, ahí te lo voy a marcar. Esa que está ahí en la trampa. Si yo escribo lo siguiente, un 2 elevado a 2 por 3, ¿eso sigue siendo 2 elevado a 6? Y claramente sí, porque nosotros sabemos que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un 3 por 2, es lo mismo que un 2 por 3. Entonces, si te fijas bien, voy a regresar a la propiedad anterior. ¿Qué ocurre con esto? Que lo voy a dejar así, mira, como un 2 elevado a 2 y todo elevado a 3. Entonces, el 2 elevado a 2 elevado a 3 es lo mismo que un 2 elevado a 3 y elevado a 2, y la respuesta debiese ser sí, porque sería 64. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo, gracias, si yo desarrollo esto, ¿cuánto es 2 elevado a 3? Ah, 2 elevado a 3, profe, 2 por 2 por 2, eso es 8. Y 8 elevado a 2 sería 8 por 8, y eso es 64, profe, da lo mismo, ¿sí? Pues porque estás desarrollando la potencia y luego la estás elevando a otra potencia, pues. Es lo mismo. Y si hago acá, debiese ser lo mismo. Claro que sí, pues. Mira, 2 al cuadrado te queda 4. Y 4 elevado a 3 sería 4 por 4, 16, y 16 por 4 sería 64. Algo totalmente increíble y mágico, pero resulta así. Es decir, esta propiedad es un comodín para algunas expresiones algebraicas que son complicaditas, que más adelante que te podrían dificultar el paso. Entonces, anota esta idea porque es súper importante. A elevado a b por c, y en este caso te va a resultar lo mismo. ¿Ok? ¿Se entendió la idea, chiquillo? Está redondita la explicación. Perfecto. Buena. Entonces, borramos la pizarra. Borramos la pizarra para dejarle un ejemplito. Estamos ready. Súper. Buena.
Ya, vamos borrando entonces, vamos avanzando. Ahí les voy a dejar un ejemplito entonces con un 2 elevado a 4, luego elevado a 6, 2 elevado a 24, 6 por 4, 24. Luego menos 2 tercios elevado a 3 y 2 elevado a 5, menos 2 tercios y todo elevado a 15, y no hay vuelta que darle porque se multiplican los exponentes. Vamos avanzando entonces y le vamos agregando un poquito más de dificultad al cuento. Mira, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando nosotros tenemos potencias de exponente 0 y de exponente 1, la verdad es que estas se trabajan como un comodín dentro de las expresiones. Toda potencia elevada a 0 es 1. ¿Y por qué ocurre eso? Supongamos que yo tengo un 3 al cuadrado dividido en un 3 al cuadrado. Esto sería una división de potencias de igual base igual exponente. Bueno, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice que en la división mantengo la base y los exponentes se debiesen restar, ¿ok? Entonces, ¿cuánto sería el 2 menos el 2? A ver, ¿cuánto sería? Está difícil la resta, me quedaría un 3 elevado a 0, ¿cierto? Súper bien, pues. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con lo que te dije yo anteriormente? ¿Qué pasa si yo desarrollo esta expresión? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Bueno, 3 por 3 me queda 9. Y 3 al cuadrado, 9. ¿Y cuánto es 9 dividido en 9? Eso debiese ser 1. Ah, profe, entonces aquí yo puedo relacionar que toda potencia elevada a 0, porque aplico la propiedad debe ser igual a 1 porque es el mismo número dividido por el mismo. Exactamente, pues, siempre va a ser así. Entonces, por eso que cuando usted dice, 4 dividido en 4, eso es 1. ¿Pero por qué? Porque es una división, pues claramente, pero si lo escribe como potencia, 2 al cuadrado dividido en 2 al cuadrado, que es el desarrollo del 4 como expresado como potencia. Entonces, si aplico la expresión de la propiedad, sería 2 elevado a 2 menos 2. Entonces, profe, 4 dividido en 4 es lo mismo que 2 elevado a 0. Sí, porque el resultado es 1. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Se entendió el principio del todo número elevado a 0? Todo número elevado a 0 es la misma cosa dividido por la misma cosa, ¿no? Eso es lo que habíamos visto anteriormente, es una resta de exponentes. Borramos entonces, chiquillos. Acuérdate, entonces, todo número elevado a 0 siempre debe ser 1. Ahora, el tema del exponente 1. ¿Qué ocurre cuando el exponente es 1? Y aquí viene el punto, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un número 7, el 7 ese es un número entero. No pasa nada. Entonces, el número 7 es un entero, pero se puede escribir como potencia. Sí, se puede escribir como potencia elevándola a 1. Es decir, todo número que no tenga escrito un exponente, su número siempre es 1. 7 elevado a 1. Perfecto. Es como las fracciones. El 7 usted lo puede escribir como fracción. ¿Cómo se escribe el 7 como fracción? Porque el 7 es un número entero. Profe, el 7 se divide en 1. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría escrito un número entero como fracción y como potencia? Mezcla estas dos cositas que están aquí, pues. Entonces, tomas el 7, lo divides en 1 y todo lo eleva a 1. Y ahí te queda el número entero escrito como fracción y a la vez como potencia y su resultado sigue siendo 7. ¿Estamos de acuerdo, no? Así es siempre, siempre. Es decir, cuando usted piensa en un número, el número siempre queda escrito como fracción dividiéndolo por 1, pensando en el número entero, y queda elevado a 1, dejándolo escrito como una potencia. ¿Ok? No se les vaya a olvidar el detalle, punto a considerar en algunos ejercicios para desarrollos comodines en algunas expresiones algebraicas. Vamos avanzando entonces. ¿Qué ocurre entonces? Y esto es súper importante porque mira, potencia de exponente negativo. Entonces la potencia de exponente negativo es cuando usted tiene un A dividido en B elevado a menos N. Entonces aquí algunos me dicen, profe, ¿qué es lo que se hace ahí? Se invierte, simplemente eso sería lo que vimos justamente, Belén, te felicito, ¿te acuerdas de la clase anterior? Lo explicamos, ¿cierto? En el inverso aditivo y en el multiplicativo. Se invierte el orden, te quedaría B dividido en A y todo elevado a N. ¿Te fijas? Ese es el punto. Entonces aquí tienes dos casos. El primer caso es cuando usted tiene números enteros. Supongamos el mismo 7. El 7, si yo lo elevo a menos 2, esto sería un exponente negativo. Entonces, para poderlo trabajar, según la propiedad que está aquí, el 7 usted lo debe pasar a fracción. Y los números enteros, ¿cómo están escritos como fracción? ¿Cuáles debiesen ser sus expresiones escritas como fracción? Y usted me dijo que ese número siempre se divide en 1. Entonces, el 7, que está elevado a menos 2, es como que si yo escribiera 7 dividido en menos 1, perdón, dividido en 1, elevado a menos 2. Profe, entonces ahora puedo aplicar la propiedad. Claramente sí, po.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora con eso? Se invierte en orden, y aquí me va a quedar 1 dividido en 7 y todo elevado a 2. Y le cambias el signo del exponente, no se te vaya a olvidar el detalle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tengo una fracción? Bueno, esa es más rápida. ¿Por qué? Porque supongamos que tengo el 2 tercios elevado a la menos 2. ¿Cuántos 2 tercios elevado a la menos 2? Ah, está clarito, profe, hay que el A el 2 y el B el 3. Pues. Entonces, bueno, inviértalo, pues. Entonces te quedaría 3 dividido en 2 elevado a 2. Y ahí aplicas lo que habíamos dicho anteriormente. Muchas gracias por tu resultado. Te quedaría 3 al cuadrado dividido en 2 al cuadrado, y ahí me quedaría el resultado que me está indicando el Damián. Muchas gracias, Damián, que me quedaría como 9/4. Gracias, Andrea. Felicitaciones, te faltó el paréntesis. Y ahí estamos de acuerdo. Chiquillos, ¿se entendió entonces el principio cuando usted tiene una potencia de exponente negativo? Usted lo invierte y acuérdate, el número entero siempre está dividido en 1 porque te va a servir para el uso de esta propiedad. Borramos entonces y le agregamos más elementos aquí. Perfecto. Felicitaciones para ustedes. Bueno, ahí les queda el datito de un ejemplo como el menos 2, el 2, perdón, elevado a menos 6, sería 1 medio elevado a 6, claramente. ¿Por qué? Porque acuérdense que el número entero siempre está dividido por 1. Y la base racional, nada que hacer, siempre la vas a tener que cambiar de orden para sus numeradores y denominadores. Y la restricción ahí, claramente, es que el A y el B deben ser distintos de 0, y aquí la base también debe ser distinta de 0. Algo importante de considerar, porque si no, se te van a indeterminar en el caso de cuando transformes la expresión al exponente positivo, te van a quedar divididas por 0. Entonces, por eso que debes considerar las restricciones que deben ser distintas de 0. Y ahí los ejemplos: 1 medio elevado a 6 y 5 octavos elevado a menos 2, resultado 8 quinto al cuadrado. Bien, vamos avanzando entonces, le vamos agregando un poquito más de elementos a esto, parece que está interesante. Se van recordando ya de las propiedades, chiquillos, hasta el momento alguna duda, va todo perfecto, ¿no? Vamos como avión, ¿eh? Perfecto. Yeah. Se agradece la colaboración ahí. ¿Eh? Mira, llegamos a un momento que la verdad es bastante interesante de trabajar porque tiene muchas aristas de trabajo y va a depender de la habilidad que desarrolles para poder trabajar con esto. Cuando nosotros trabajamos con la suma y resta de potencias, la verdad es que aquí nada que hacer, no hay propiedades. Entonces, si no existen propiedades, voy a tener que empezar a recurrir a algunas expresiones equivalentes. Supongamos, cuando usted trabaja con lo siguiente, tienes que distinguir dos cosas. Supongamos, si yo tengo A más A, aquí me voy a ayudar del álgebra. ¿Cuántas veces estoy sumando el A? 3 veces. Eso quiere decir que el resultado sería 3 veces A. Entonces, eso es lo que nosotros habíamos estudiado anteriormente, ¿ok? Entonces, acá lo que podríamos decir es que la multiplicación es la forma abreviada de expresar una suma sucesiva de un mismo número. Luego, nosotros habíamos visto, en la consecuencia de toda esta cuestión, el A por A por A. Habíamos pasado a la multiplicación. Y la multiplicación sucesiva de un mismo número, ¿cómo se llama? ¡Ah, profe! Esto lo estamos viendo del principio, se llama potencia. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces me quedaría como un A elevado a 3. Perfecto, ahí está. Entonces las cosas aquí se empiezan a juntar. Porque, ¿qué es lo que ocurre si yo junto todo esto? Mira, supongamos un A elevado a 3 más un A elevado a 3 más un A elevado a 3, estoy sumando potencias que en este caso tienen la misma base, el mismo exponente. No hay propiedad. Eso es lo que te está diciendo ahí arriba. Entonces, ¿cuál? Justamente, aplica el álgebra. Muchas gracias, Cata. Entonces, como aplica el álgebra, ¿qué es lo que te va a quedar aquí como resultado? Eso sería 3 veces el A al cubo. ¿Estamos de acuerdo con la operación y lo que nosotros estamos haciendo? Entonces ahora, si te fijas bien, vas a pasar por estas disyuntivas, vas a pasar por la suma de bases, que en este caso son iguales, y la multiplicación de bases que son iguales expresados como potencia. Bien, ¿me entendieron el punto, chiquillos? ¿Estamos de acuerdo? Borramos entonces. Mira, ¿qué es lo que ocurre ahora? Supongamos que si yo tengo lo siguiente, un 3 elevado a 2 más un 3 elevado a 2 más un 3 elevado a 2. Ahora ya me salgo del álgebra porque estoy en conjunto numérico. Después vamos a trabajar con el álgebra. Eso que está ahí, ¿cuánto sería expresado como una multiplicación? ¿Cuántas veces se está sumando el 3 al cuadrado? Claro, eso es lo que me estaban colocando. Exacto. Entonces, esto me quedaría 3 veces
el 3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? 3 veces el 3 al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué habíamos dicho del 3 cuando no tiene escrito una potencia? ¿Te fijas que no tiene exponente, po? Eso quiere decir que eso que está ahí es justamente, sería un 3 elevado a 1 por un 3 elevado a 2. Ah, profe, pero ahí esa es una multiplicación de potencias de igual base, distintos exponentes. ¿Qué se debe hacer entonces, chiquillos? Ahí aparece una propiedad, profe. Ahí sí, ya. Ok, cálmate, viejo. Si aquí lo que hay que hacer sería un 3 elevado a 1 más 2, y eso sería un 3 elevado a 3. Ya, está bien, era para que se distendieran un rato. Los escuché muy concentrados y los escuché. No los vi, los escuché muy concentrados. Entonces, esto que está acá, no se preocupe. Ahora nos concentramos de nuevo. El 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado es lo mismo que un 3 al cubo. ¿Se entendió el punto, no? Está bien, gracias. Eso es lo que nosotros estamos revisando acá. Es decir, cuando usted tiene suma de potencias de igual base e igual exponente, lo puede expresar como una forma abreviada de una multiplicación o la forma abreviada de la multiplicación, que es la potencia. Y ahí aparecen las propiedades. Entonces, supongamos que yo tengo aquí un 2 elevado a 2 más un 2 elevado a 2 más un 2 elevado a 2. ¿Cuánto sería eso, chiquillos? Claro, pues, ¿cuántas veces se está sumando? Sería 3 veces un 2 elevado a 2. ¿Te viste? Y ahí se puede hacer algo más. Bueno, acá nada que hacer porque hasta ahí llegaría. ¿Te fijas? Va a depender exclusivamente del ejercicio. A lo, más que, lo máximo que puedes hacer acá, claro. Pero mira, borremos ahora. Borremos ahí. Claro, hasta ahí llegaría el cuento. Pero ¿qué pasa si yo le agrego ahora otro 2 al cuadrado? ¿Cuántas veces se está sumando el 2 al cuadrado? Claro, 4 veces el 2 al cuadrado. Ah, profe, ¿y ahí qué podemos hacer con ese 4? Ajá, mágicamente usted lo transforma en un 2 al cuadrado, ¿viste? Aquí aplicaste otra propiedad, po, por 2 al cuadrado. Ah, pero aquí tengo, ¿cuántas veces se está multiplicando el 2 al cuadrado? Entonces esto sería la potencia de una potencia, po. Sería 2 al cuadrado. O, si quiere, un 2 elevado a 2 más 2, que es lo mismo que un 2 elevado a 4. Y la potencia de la potencia se está, porque está, es como decir, aquí, a ver, buena pregunta, buena. Es como cuando tú dices A por A. ¿Cuánto es A por A, Ignacio? ¿Te fijáis? A al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces está multiplicando 2 al cuadrado? Dos veces, po. Entonces, ¿y qué hacía ahí aquí cuando tenía ahí un 2 al cuadrado al cuadrado? Esto me quedaría como un 2 elevado a 4, 2 por 2, y aquí la suma 2 más 2. ¿Está bien o no? Ah, porque acá abajo tienes un cuadrado, pues, Ignacio. Y por eso que los vaya a sumar, pero podía aplicar, podía hacerlo. Ya, buena. No sé si me entendieron la idea. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Te fijáis o no? Entonces ahí va a depender del manejo que tengas tú nomás, po. Ya, borramos esto. Ya, borramos, perfecto. Ya, mira, fíjate aquí. Cuando nosotros tenemos lo siguiente, ya, en el caso anterior teníamos todas las potencias iguales, ¿cierto? Supongamos que tengo aquí un 3 elevado a 3, más un 3 elevado a 2, más un 3 elevado a 1, que lo dejo como está ahí. ¿Tiene alguna diferencia con el caso que te mostré anteriormente? ¿Cuál es la diferencia? Ya, súper. Cachaste el tiro la onda. Ya. Buena. Vamos acá. Nos regresamos al álgebra. Cuando usted tiene lo siguiente, un 2 por x más 4, ¿se puede sumar esa expresión que está ahí? Aquí nos estamos adelantando como 2 o 3 clases. ¿Se pueden sumar? Claramente no, porque estos no son términos semejantes. Pero usted puede descomponer este 4 que está aquí, po. Entonces, eso me va a quedar como un 2 por x más un 2 por 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer cuando no
y suma, bueno, descomponga, pues. Y empieza a buscar cosas que son semejantes. Y ahí ya me están, gracias Damián, ahí me están adelantando la idea. Voy a extraer ese factor común que está ahí. Entonces, eso me va a quedar como, y el álgebra te dice 2, factor de x más 2. Y ahí tengo la expresión factorizada. ¿Te fijas? Ese es el punto. Entonces, en este caso, usted sacó el término que tiene menor exponente, porque si te fijas, eso yo lo puedo dejar escrito como un 2 elevado a 1 por x, y el otro me queda expresado como un 2 elevado a 1 por 2 elevado a 1, que es lo mismo que esto está elevado a 1 y esto está elevado a 1, que es lo mismo que un 2 elevado a 2, ¿te fijas? ¿Te fijas o no? Es decir, la misma expresión algebraica usted la puede escribir ahora como una potencia, ¿no? Entonces, ¿qué exponente es este y qué exponente es ese? Al 2 al cuadrado, acuérdate que es 4. Po. Entonces, el 1, profe, es menor que el 2. Po. Entonces, claro, entonces, ¿qué término es el que estoy factorizando? ¿El que tiene menor o mayor exponente? El que tiene menor exponente, justamente. Po. Perfecto. Entonces, mira aquí, de los tres, ¿cuál es el que tiene menor exponente? ¿El que tiene 1, el que tiene 2 o el que tiene 3? El que tiene 1. Perfecto. Entonces, acá, usted va a aplicar lo siguiente. ¿Qué hacías cuando tenías, por ejemplo, un 3 elevado a 1 por un 3 elevado a 2? ¿Qué es lo que hacía ahí? Multiplicación de potencias que tienen igual base y distinto exponente, ¿cierto? Entonces usted sumaba las bases. Perdón, sumaba los exponentes. Gracias también. Entonces, acá vas a hacer lo opuesto para poder factorizar. Por eso es que se están enredando algunos. Factorizar consiste en extraer el factor común. El factor común que voy a extraer es aquel que tiene el mínimo exponente, el exponente más pequeñito. Esa es la moraleja de lo que te estoy explicando acá arriba. Entonces, para los que no entendieron, nuevamente acá. Fíjate, busco el que tiene menor exponente, que sería el 3 elevado a 1. Entonces coloco 3 elevado a 1 por paréntesis. El término que voy a colocar aquí va a ser una potencia de base 3, cuyo exponente sumado con el 1 es el 3 que está acá. Es decir, ¿qué exponente deberíamos colocar en esta zona? Un 2, perfecto. Muy bien, un 2. Más un 3 elevado a qué exponente para que te dé el 2 que aparece aquí ahora. 1, perfecto. Más un 3 elevado a qué número para que te dé 1. ¿Qué número? Elevado a 0. Mira cómo empiezan a aparecer. ¿Te fijas? Entonces, el desarrollo de esa expresión que está ahí me quedaría como un 3 por 3 al cuadrado, que es 9, más 3 elevado a 1, que es 3, más 3 elevado a 0, que es 1. Entonces, puedo sumar eso que está ahí y ya tengo escrita la potencia afuera. Pues, entonces me quedaría un 3 elevado a 1 por 9 más 3 más 1, que sería igual a 13. Y ahí me quedaría el resultado. ¿Se puede aplicar alguna propiedad ahí en el 3 por 13? Claramente no. ¿Te fijas? ¿Se entendió la idea, chiquillos? ¿Dudas, consultas? Todo bien. Perfecto. Ya, volvemos ¿se puede borrar la pizarra entonces, chiquillos? Perfecto, Andrea. No entendí lo último. Bien, Matías, no te preocupes. Profe, no entiendo, explique de nuevo. Ya, explicamos el último detalle y pasamos a la siguiente. Ya, ok. Entonces, cuando usted trabaja fíjate aquí en el ejemplo, cuando nosotros explicamos el ejemplo, tenemos potencias que tienen igual base, pero ¿cómo son los exponentes que están ahí? Son diferentes. Entonces, nuestra gran conclusión que nosotros sacamos de esta expresión que estaba acá, era simplemente que nosotros vamos a factorizar con aquella potencia que siempre tenga menor exponente. Entonces, la potencia que tenga menor exponente es un 3 elevado a 1. Ahora, los términos que te van a quedar adentro son las mismas bases, pero los exponentes van a ser aquellos cuya suma con el que está acá afuera, que es el menor exponente, resulte el término que tú estás colocando, el que estás factorizando, es decir, 2 más 1 es igual a 3. Para el segundo término, 1 más 1 es igual a 2. Para el tercer término, 0 más 1 es igual a 1. Eso es lo que voy colocando, es decir, los exponentes que van acá son aquellos cuya suma
con el que está acá afuera como exponente, te resultan los términos iniciales. Pues. Esa es la idea, eso es todo. Porque hay suma, no se pueden sumar los exponentes. Esos se sumaban porque eran multiplicaciones. Acuérdate que con la suma y la resta no puede ser. Ya. ¿Estamos bien entonces? Bueno, después cuando usted factorice, no te preocupes, no importa, ningún problema. Aquí cuando usted factorice, desarrolla las potencias, como aparece acá abajito, suma, ahora sí puede sumar, Andrea, chicos, puede sumar, y el resultado sería 13. Entonces, ese 13, usted ahora lo va a multiplicar con el 3, ¿te fijas? Y ahí te quedaría expresado como potencia. Ya. ¿Estamos ready entonces? ¿Puedo avanzar? Borramos la pizarra y les dejo ahí, borramos la pizarra y les dejo el tema de las transformaciones escritas con otros ejemplos, ¿bien? Ahí están escritos, espero. Bueno, pero que la idea es esa, po. La idea es justamente esa, ahí hay dos ejemplitos y los fuimos trabajando por partes. Te fijas que aquí finalmente es solamente el desarrollo de ciertas cosas para que lo puedas relacionar con algunas propiedades. Pero se entendió el punto y lo demás es empezar a buscar la agilidad en esto. Es que sí, es verdad, profe, estoy totalmente de acuerdo. ¿Avanzamos? Buena. Bueno, aquí viene un caso bastante interesante que lo tenemos que revisar después en funciones. Estos se llaman modelos con comportamiento exponencial. Entonces aquí aparece una formulita que sería el C sub f igual a C sub 0 por t elevado a n. Entonces, C sub f corresponde a la cantidad final. Piensa que esto es un ejercicio, un problema de planteo en la vida cotidiana. Entonces, C sub 0 corresponde a la cantidad inicial. T corresponde a la tasa de crecimiento o decrecimiento. Puede aumentar o puede disminuir. Crecimiento o decrecimiento. ¿Ok? Si es crecimiento, el T es mayor que 1. Si es decrecimiento, el T está entre 0 y 1, 0,5, que es lo mismo que un medio. Entonces tienes que tener cuidado con las representaciones del T. Y ahí el N, que corresponde al número de periodos, que generalmente está relacionado con el tiempo, ¿ok? Entonces, fíjate aquí. Un ejemplo, y este es lo que tenemos que relacionar. En un cultivo, 3.000 bacterias se duplican cada una hora. ¿Qué expresión representa esta situación en X cantidad de horas transcurridas? Entonces acá lo único que tenemos que relacionar serían los datos que están asociados con el problema de planteo y así con la ecuación. ¿A qué me refiero con esto? Que tienes que identificar quién es el C sub 0, quién es el T y quién es el N para llegar a la cantidad final. Entonces, ¿cuál sería la cantidad inicial de nuestra población en el caso de este cultivo de bacterias? Entonces ahí me estoy dando cuenta que en el cultivo hay 3.000 bacterias. Eso quiere decir que las 3.000 serían el C sub 0. Se duplican cada una hora. Ah, entonces el T, la tasa de crecimiento, es una duplicación. Cada cierto periodo de tiempo, que en este caso es cada una hora, es decir, el periodo de tiempo sería cada una hora, es decir, 2 periodos de tiempo, 2 Ns serían en este caso 2 horas. 3 periodos de tiempo serían 3 horas. 4 periodos de tiempo serían 4 horas. Y así sucesivamente. ¿Te fijas? Entonces el N en este caso está medido en periodo. Pero para el caso de la duplicación está medido cada una hora. Entonces un periodo de tiempo es una hora. 2 periodos de tiempo sería 2 horas. 3 periodos de tiempo, 3 horas. Y así sucesivamente. Entonces el T sería 2. Y el N en este caso sería el X que está medido en horas, que sería nuestro periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo quedaría formulada la expresión de acuerdo a los datos que me están entregando ahí? Me quedaría como 3.000 por 2 elevado a X. Entonces, si me preguntaran, oye, profe, ¿y qué pasa si yo quisiera determinar mi población de bacterias al cabo de 2 horas? Bueno, al cabo de 2 horas, lo único que debe hacer es reemplazar el X por el 2 y desarrollo la potencia. Entonces, 2 al cuadrado, me quedaría ahí claramente un 4. Y el 4, si lo multiplico por el 3.000, me va a dar la cantidad de bacterias finales, que en este caso sería 12.000. ¿Ok? Entonces, si lo único quisiera, gracias Rodolfo, si quisiera determinar la cantidad total de mi población, desarrollo simplemente la potencia indicando los periodos de tiempo. Ahora, el tema del tiempo es una cosa que la verdad es súper importante, ¿eh? Porque si yo te dijera que en este caso quisiera determinar la cantidad de bacterias que va a haber en un día, ¿puedo colocar el X como 1? Claro, ¿cierto? Ese es el punto, porque el X ¿en qué se está midiendo? En horas. Entonces, si yo quisiera transformar, en este caso, o quisiera determinar
la cantidad de bacterias que va a haber en un día, tengo que llevar el día a horas. ¿Y cuántas horas tiene un día? 24. Entonces el X tendría que ser simplemente 24. Entonces ahí te quedaría 3000 por 2 elevado a 24. ¿Te fijas? Entonces ahí Belén dice, profe, ¿por qué el T es 2? Porque se está duplicando. Si te dijeran que se está triplicando, el T sería 3. Si te está cuadruplicando, el T sería 4. Y en el caso que si trabajara, y si disminuye a la mitad, quedaría como 1/2 elevado a n. Muy bien, Cata, gracias por la ayuda. Perfecto, excelente. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero se entendió la idea, chiquillos, estamos todos de acuerdo con el modelo exponencial. Claramente, esto que está acá, lo vamos a ver con mayor detalle, nos estamos adelantando aquí al caso, porque esto lo vamos a ver cuando estemos trabajando funciones exponenciales, ¿ya? Esto es para ver algunos ejercicios que se relacionan con las potencias. ¿Ok? Vamos con un ejercicio, entonces, ¿cómo quedaría ese ejercicio que está ahí? Dice, al reducir esa expresión, 8 al cubo por 3 al cuadrado, dividido en 2 elevado a 5 por 9 al cuadrado. Entonces acá, vamos juntos, chiquillos, ¿qué es lo que podríamos hacer entonces? Si te fijas bien, aquí tengo el 8 y tengo el 9. El 8 yo lo puedo escribir como una potencia. Aquí, esas son porque fíjate la respuesta. Entonces, el 8 yo lo puedo escribir como un 2 elevado a 3, ¿cierto? Y todo eso me quedaría elevado a 3 por un 3 elevado a 2. Lo copio y lo pego simplemente. Ahora, lo que está acá abajito me quedaría como un 2 elevado a 5. Y el 9 lo paso un 3 al cuadrado y todo esto elevado a 2. ¿Y por qué lo hago? Porque tengo que dejar algo en común. Tengo que trabajar con una propiedad. Y la propiedad clave aquí era la potencia en la potencia. Luego, ¿qué hago con la potencia en la potencia? Entonces, muy bien, multiplico. Esto me quedaría como un 2 elevado a 9 por un 3 al cuadrado dividido en un 2 elevado a 5 por un 3 elevado a 4. Y luego aplico la otra propiedad que está ahí. Pues. ¿Y cuál sería la propiedad? División de potencias de igual base y distinto exponente. Entonces, ¿qué es lo que me trabajo? Mantengo la base y resto los exponentes. Entonces aquí me quedaría un 3. Ojo, aquí no puedes cambiar el orden, te va a quedar un 2 menos 4. Resto esto que está aquí, me quedaría un 2 elevado a 4. Y fíjate, 3 elevado a 2 menos 4 me quedaría como un 3 elevado a menos 2. Profe, ahí tengo un exponente negativo. Páselo al denominador, entonces acuérdate que se invierte el orden. Entonces te quedaría 2 elevado a 4 dividido en un 3 al cuadrado. Desarrollo el 2 elevado a 4, que sería 2 por 2 por 2 por 2, y eso sería 16. Y el 3 al cuadrado me quedaría simplemente 9. Entonces el resultado parece que anduvimos algunos medios desplazados. Alternativa correcta, por lo que veo, debería ser la alternativa B. Pudieron, bueno, lo fuimos haciendo juntos, ¿no? Pero para que vean la estrategia, porque claramente acá hay una multiplicación, no hay una suma. ¿Te fijas? Entonces vas a tener que empezar a distinguir las cosas y el desarrollo, de hecho, eso es justamente lo difícil. Entonces Felipe dice, profe, no entendí el principio. Tuve que llevar algo en común, ¿no? El 8 y el 9, lo que está encerrado en el recuadro. Entonces el 8 es un 2 al cubo y el 9 es un 3 al cuadrado, para poder trabajar con las propiedades que están encerradas aquí en el recuadro rojo. Por eso. ¿Vale? Bien. Parece que estamos listos. Así hay que practicar, pues. Hay que practicar. Muy bien, chiquillos. Parece que ya estamos llegando a la hora. Estamos llegando ya casi al final. ¿Cómo anduvieron? ¿Cómo se sintió la clase? ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo bien? Estuvo intensa, ¿eh? Estuvo fuera. Buena, sí, la verdad es que es harta materia, pero lo importante es que puedan trabajar ahí con algunos elementos, ¿ok? Para que, bien, vale, gracias a ustedes, todos ahí con todo el grupo. Sí, hay que volver a practicar. Bueno, hoy día, ¿qué es lo que hicimos? Trabajamos con la potencia, vimos que la multiplicación sucesiva de un mismo número corresponde a la expresión desarrollada como una potencia en la forma abreviada de una multiplicación. Entonces, por ahí vimos algunas propiedades con el tema de los signos, acuérdate del uso del paréntesis, ya sea para un número entero o una fracción.
el número si es base negativa, ocurre algo cuando el exponente es par, ocurre algo cuando el exponente es impar, ¿bien? Las propiedades, el tema de cuando todo número es elevado a 0 porque es 1, el 1 elevado a 0, el exponente cuando es negativo, acuérdate que se invierte la fracción o el número entero, porque queda escrito también como un número racional. Luego el producto de multiplicaciones de igual base, distinto exponente. Lo mismo ocurre cuando tienen igual exponente y distinta base. El caso de la división de potencias de igual base, distinto exponente. Y cuando tienen igual exponente y distinta base. Así que la potencia de una potencia, la suma y la resta, que definitivamente no hay propiedades, ¿ok? El tema de, ahí me queda el modelamiento, fue lo último que alcanzamos a revisar del crecimiento exponencial, cuando tienes una cantidad final, una cantidad inicial, una tasa de crecimiento, ¿ok? Así que traten de volver a revisar. Así que nos veríamos entonces el próximo martes, pues a ver qué materia viene el próximo martes, chiquillos. Nosotros trabajaríamos con la unidad de raíces. Así que espero que les haya gustado la clase. Se agradece todo el gesto de colaboración. Profe, estamos listos. No se les vaya a olvidar que el lunes 7 hay una charlita a las 7 de la tarde para que escriban un correíto para el grupo del G9 y vayan a informarse. De a poquito se empiecen a informar.